Bueno, vamos a entrar en la palabra de Dios y hoy día nos toca la parte número 14 de nuestra serie llamada El fin desde el principio. Así que vamos a volver a nuestro texto base de nuestra enseñanza, el cual lo encontramos en Isaías, el capítulo 46, los versículos 9 y 10, donde Dios nos dice: recuerden las cosas pasadas, aquellas de antaño. Yo soy Dios y no hay ningún otro. Yo soy Dios y no hay nadie igual a mí. Yo anuncio, declaro, revelo el fin desde el principio, desde los tiempos antiguos lo que está por venir. Yo digo, mi propósito, mi plan se cumplirá y haré todo lo que deseo. Hemos estado viendo a partir de este pasaje cómo Dios ha estado hablando cosas, ha estado escondiendo, encubriendo cosas para que nosotros más adelante podamos leer en ellas y descubrir que Él ha codificado algo con respecto al futuro. Y hoy día vamos a continuar hablando acerca de la secuencia de Abraham. Hemos dicho que la secuencia de Abraham abarca los capítulos 12, 13 y 14 del libro de Génesis. Así que nos encontramos en medio de ella. Y yo estoy convencido de que los eventos en la vida de Abraham en estos tres capítulos reflejan cosas que están ocurriendo ahora mismo en la nación de Israel. Así que lo vamos a ver, lo vamos a descubrir. Y hablando acerca de Abraham, Dios bendijo tremendamente, Dios bendijo grandemente a Abraham cuando él llegó a la tierra de Canaán en obediencia a él. En aquel tiempo, una hambruna terrible azotó dicha tierra y por un corto tiempo Abraham tuvo que descender a Egipto. Y cuando llegó allí, el faraón vio la belleza de Sara y a cambio le dio a Abraham muchos regalos y tomó a Sara para que fuese una de sus esposas. Pero cuando aún no la había llevado a su dormitorio, Dios intervino y lo detuvo de tocarla. De manera sobrenatural, Dios le habló al faraón y él la devolvió a Abraham y le permitió conservar todo lo que le había dado. Es cierto que Abraham no había dicho la verdad. Sin embargo, el faraón lo trató bien. En Génesis capítulo 12, versículo 16 dice que, hablando acerca del faraón, que hizo bien a Abraham por causa de ella, por causa de Sara, su esposa, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnos o asnas y camellos. Nosotros aquí descubrimos que Abraham no era perfecto. Sin embargo, Dios, el Dios fiel, siempre cumple su pacto con su pueblo. Él es fiel para con nosotros, Él es fiel para con la iglesia, Él es fiel para con Israel. Y Dios es perfecto, nosotros no. Y por eso Él no requiere que seamos perfectos para que Él pueda mostrar su fidelidad a su palabra y a sus promesas. Más bien lo que Él requiere de nosotros es fe, pero no demanda perfección absoluta, porque Él es el único que la posee. Ahora, como prueba de la bendición de Dios y como prueba de que esta bendición estaba activa en la vida de Abraham, encontramos lo que se nos dice en Génesis 13:2. Ahí leemos que Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Entendamos la maravillosa naturaleza de la prosperidad divina. Esta era una prosperidad a prueba de recesión. Si el precio de algunas de esas tres cosas bajaba, Abraham estaba fuerte, pues poseía los otros dos recursos en abundancia. Él no tenía, como algunas personas, todos sus huevos puestos en una sola canasta. Esto significa que la riqueza de Abraham estaba diversificada. Ahora, lo interesante de todo esto es que este comentario acerca de Abraham en el capítulo 13 de Génesis fue hecho apenas él dejó Egipto y volvió a la tierra de Canaán, a la cual Dios lo había llamado. Y es allí donde Abraham se enriqueció. Esto es tremendo porque se refleja y se cumple en nuestros días. Es decir, cuando miramos a la historia, el siglo pasado, apenas los judíos volvieron a su tierra después de la dispersión mundial por unos 2000 años, ellos de inmediato empezaron a ser bendecidos con una tremenda prosperidad. Y eso empezó a ocurrir desde el año 1948.
Ahora es interesante notar cómo Dios, de manera expresa e intencional, le habló a la tierra misma. Le habló al polvo, le habló al desierto, le habló a los montes de Israel y les mandó que produciesen, que produjeran. Y miren, en Ezequiel 36, los versículos del 6 al 12, encontramos algo tremendo. Y Dios le da al profeta Ezequiel la orden de abrir su boca y profetizar acerca de esto mismo. Dice, por tanto, profetiza sobre la tierra de Israel, di a los montes y a los collados y a los arroyos y a los valles, así ha dicho Dios el Señor, he aquí, en mi celo y en mi furor he hablado, por cuanto han llevado el oprobio de las naciones. Esto significa que el pueblo de Israel había sido conquistado, había sido oprimido por las naciones, y las cuales habían dicho en abierto desafío, ¿dónde está su Dios? Como si Él no puede protegerlos. Y para Israel, esto fue duro, significó para ellos un oprobio. Y eso obviamente les ocurrió simplemente por causa de su incredulidad. En el versículo 7 dice, por lo cual, así ha dicho Dios el Señor, yo he alzado mi mano, y siempre Él alza su mano derecha para jurar, dice, he jurado que las naciones que están a su alrededor han de llevar su afrenta. Versículo 8, mas ustedes, oh montes de Israel, darán sus ramas, llevarán su fruto para mi pueblo Israel, porque cerca están para venir. Es decir, antes de que ellos retornasen a la tierra de la promesa, Dios tuvo que hablarle a la tierra, a los montes, para que produjesen. Y es cierto, antes de 1948 no había mucha diferencia entre la tierra de Israel y las naciones árabes de alrededor, porque la tierra era desértica, era árida, era difícil de habitar. Pero apenas los judíos volvieron a su tierra, se produjo una transformación notable. Y es cierto, a pesar de que las naciones de alrededor tenían ciertas cosas, no hay comparación con lo que Dios hizo a favor de su pueblo Israel. Así que el pueblo que retornaba a su tierra iba a necesitar comida, iban a necesitar viviendas, iban a requerir de protección. Y por eso Dios mismo le habló a la tierra desolada y desértica para que produjese a montones. Versículo 9 dice, porque he aquí yo estoy por ustedes y a ustedes me volveré y serán labrados y sembrados y haré multiplicar sobre ustedes hombres a toda la casa de Israel, toda ella, y las ciudades serán habitadas y edificadas las ruinas. Versículo 11, multiplicaré sobre ustedes hombres y ganado y serán multiplicados y crecerán y los haré morar como solían antiguamente y les haré mayor bien que en sus principios y sabrán que yo soy el Señor y haré andar hombres sobre ustedes a mi pueblo Israel y tomarán posesión de ti y les serás por heredad y nunca más le matarás los hijos. En esencia, lo que Dios estaba diciendo era que la nación de Israel sería tremendamente bendecida, otra vez recalco, en su tierra, en la tierra que Dios les dio por herencia. Avanzamos un poco más en Ezequiel 36 y en los versículos 28 al 30 leemos lo siguiente. Habitarán en la tierra que di a sus padres y ustedes me serán por pueblo y yo seré a ustedes por Dios y los guardaré de todas sus inmundicias y llamaré al trigo y lo multiplicaré y no les daré hambre. Multiplicaré asimismo el fruto de los árboles y el fruto de los campos para que nunca más reciban oprobio de hambre entre las naciones. Así que la bendición de Dios cayó sobre la agricultura mucho más allá de toda expectativa. Sigamos leyendo la profecía de Ezequiel, capítulo 36, nuevamente, versículos 34 al 36. Y la tierra asolada, eso describe su condición anterior, será labrada en lugar de haber permanecido asolada a ojos de todos los que pasaron. Y dirán, esta tierra que era asolada ha venido a ser como el huerto de Edén, como un paraíso. Y estas ciudades que eran desiertas y asoladas y arruinadas están fortificadas
y habitadas, y las naciones que queden en sus alrededores sabrán que yo reedifiqué lo que estaba derribado y planté lo que estaba desolado. Yo, el Señor, he hablado y lo haré. Eso es tremendo porque vemos acá el poder que la palabra de Dios posee. Y eso es lo que vemos con nuestros propios ojos, cómo existe un gran contraste entre Israel y las naciones vecinas. Ahora, debido a la diversidad del país, una gran porción de dicha tierra es desértica. Exactamente el 60% de la tierra de Israel es desierto. Israel tiene unos 100 kilómetros de ancho en su parte más ancha. Eso no es mucho. Y más o menos unos 400 kilómetros de largo de norte a sur. Es un país muy pequeño. Comparándolo, sería del tamaño del departamento de Lima, Perú. Lo patético es que existen alrededor de Israel 20 naciones árabes en el mundo y los líderes mundiales siguen presionando para partir, para dividir a Israel en dos, creando así lo que ellos llaman un Estado palestino. Es decir, siguen insistiendo en dar una gran porción de esa pequeña tierra a un pueblo que ha jurado destruirlos y lo ha demostrado a lo largo de la historia. Y miren lo que pasó con la Franja de Gaza. En vez de convertirse en una ciudad floreciente, la convirtieron en un polvorín, la convirtieron en un arsenal con túneles y todo tipo de armamentos. Esta propuesta de los países árabes y de otros es totalmente, absolutamente ridícula. O sea, nadie ha presionado así a ninguna otra nación del mundo. Y lo peor de todo es que esta propuesta está completamente, totalmente opuesta al pacto sempiterno que Dios estableció. Saben que existe suficiente terreno en las diferentes 20 naciones árabes para hacer esto, pero ninguna, por supuesto, va a querer ceder ningún terreno para un Estado palestino. Es decir, miren la comparación, 20 naciones árabes y un solo Estado judío, y aún siguen con dicha agenda diabólica. Retomando, como dije, debido a la diversidad del país, hay diferentes regiones en su tierra. Y la siguiente información que voy a compartir con ustedes proviene de un reporte reciente acerca de la agricultura de Israel. Israel tiene una bellísima costa a orillas del mar Mediterráneo. Tienen montañas que están llenas de pinos y de otros árboles hermosos. En el Negev, en la región sureste, hay desiertos que Israel ha hecho florecer. En el norte está el conocido Valle de Megiddo, donde se cultiva trigo, maíz, todo tipo de frutas, vegetales, paltas, kiwi, mangos. En el resto del país también crecen uvas, guayabas, tomates, pimientos, zucchinis, melones. Las áreas subtropicales producen plátanos, dátiles, cerezas, manzanas, peras, etc. La industria vitivinícola de Israel está entre las mejores del mundo. Ellos también están haciendo crecer algodón donde nadie se imaginaba. Y esto a través de su famoso sistema de irrigación gota a gota. Ese sistema de goteo es tremendo. Ellos incluso han llegado a desarrollar una técnica bajo la cual pueden poner agua salada, agua del mar en la tierra, y una vez que la sal, y en vez de que la sal mate la planta, lo hacen en tal proporción que la sal se evapora y el agua entra en los cultivos. En la actualidad, en Israel tienen inmensas plantas desalinizadoras de agua marina. E incluso ellos han llegado hasta el punto en que han inventado un sistema para obtener agua del aire. Y con eso están bendiciendo el mundo. Las vacas de Israel producen las mayores cantidades de leche por animal en todo el mundo. Es más, la producción de leche de las vacas de Israel duplica la cantidad de leche producida por las vacas australianas. Esto nos muestra que no hay otro país como Israel, que tiene la bendición activa de Dios. Ellos poseen una amplia diversidad y también producen muchísimas flores. Y otra cosa que ha ocurrido en los últimos 20 años es que se ha descubierto gas natural en grandes cantidades en la costa mediterránea. Así que ahora Israel posee una tremenda fuente de energía.
Estamos hablando de 6.2 trillones de pies cúbicos de reservas comprobadas con la fecha del año 2015. Y en junio del año 2022, Israel acordó canalizar el gas natural por tuberías hacia la Unión Europea. Otra cosa que está ocurriendo en Israel es que empresas y emprendimientos tecnológicos se ponen en marcha allí mucho más que en otro país. Esto nos muestra que Israel se ha convertido en una potencia tecnológica y empresarial global. Ahora, volviendo a la secuencia de Abraham, vimos que la Biblia nos dice en Génesis capítulo 13, versículo 2, que Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Así que allí están listados tres tipos diferentes de riquezas. Ahora vamos a ver cómo se refleja en nuestra actualidad, porque ahora que ya vemos que Israel volvió a su tierra, estamos observando que algo similar está ocurriendo con ellos. Y esto se ha hecho notorio recientemente con el descubrimiento del gas natural en la costa mediterránea. Así que vemos aquí tres grandes cosas. En primer lugar, su sorprendente agricultura. En segundo lugar, su increíble tecnología de punta. Y lo tercero, ahora el gas natural. Así que actualmente tenemos estas tres cosas operando juntas. Y todo ello combinado coloca a Israel como una potencia mundial, como cabeza de las naciones. Y nadie puede negar que ellos se han vuelto una nación muy próspera. Su moneda sigue estable y sigue mejorando a pesar de la guerra. Y esto se refleja exactamente tal como Dios dijo en Ezequiel capítulo 36, porque la nación está produciendo mucha riqueza y nosotros somos testigos de ello. Lo estamos viendo con nuestros propios ojos. Entonces, lo que está ocurriendo es que estamos viendo la secuencia de Abraham cumplirse delante nuestro. Recordemos que Dios declara el fin desde el principio. Ahora, hablando acerca de esto, de las secuencias, quiero hacer un pequeño repaso a manera de paréntesis en el desarrollo de esta serie, porque nosotros hemos empezado esta serie como si fuese una travesía o un viaje a través de las diversas secuencias del Génesis. Así que vamos a ver las 7 primeras secuencias de Génesis. La primera fue la secuencia del paraíso, que habla acerca de Adán y Eva antes de la caída. Y como ustedes saben, esto se refleja también en el paraíso al final, en la nueva Jerusalén que se posa sobre la tierra, en los últimos capítulos de Apocalipsis. Luego encontramos la secuencia de la caída, donde se habla acerca del pecado en Génesis capítulo 3, y cómo esto se refleja al final de los tiempos, cuando el Señor Jesucristo recupera el dominio sobre la tierra. También tenemos la secuencia del anticristo, y esto lo obtenemos estudiando la vida de Caín. Luego tenemos la secuencia de la vida de Noé, que es un reflejo exacto del rapto. Hemos visto la quinta secuencia, que es la del mundo postdiluviano. Hemos descubierto allí cómo el mundo de la actualidad se está oponiendo totalmente ante las 5 directivas que Dios le dio a Noé. Y luego la sexta secuencia es la secuencia de la Torre de Babel, que habla acerca del intento globalismo. Globalista, hemos hablado acerca de eso. Y ahora estamos estudiando la secuencia de Abraham. Ahora, este es el momento de preguntarnos qué es lo que va a ocurrir al final de esta séptima secuencia, la de Abraham, y por qué esta prosperidad de Israel es tan importante. Y la Escritura nos da la respuesta, nos habla de ello y nos dice que la tierra de Israel se va a volver, va a llegar a ser tan deseable que va a despertar la codicia de varios de sus vecinos. Habrá varias naciones que mirarán todo lo que ellos tienen y se propondrán venir para quitarles su riqueza. Y quiero decirles por la palabra profética más segura que este evento está en el horizonte, y eso está prefigurado en Génesis capítulo 14 dentro de la misma secuencia de Abraham. Así que en Génesis 14 vemos una invasión que tomó lugar. Génesis 14, versículos del 1 al 3 y también el versículo 6. Aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Elazar,
Kedorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goim, que estos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Atma, contra Semeber, rey de Seboim, y contra el rey de Bela, la cual es Zoar. Todos estos se juntaron en el valle de Sidim, que es el mar Salado, o actualmente se le conoce como el Mar Muerto. ¿Qué tenemos acá? Lo que vemos aquí es que diferentes reyes vinieron desde el este. Estoy hablándoles de una confederación de 4 naciones poderosas y atacaron 5 ciudades-estado en la llanura del río Jordán, al sur. En total tenemos 9 reyes, es decir, 4 reyes contra 5. Ahora, esos invasores no eran vecinos inmediatos, vinieron de lejos. Y esta información es clave. Y ellos atacaron primero al este del Mar Muerto. Versículo 6 dice, y derrotaron a los horeos en el monte de Seir hasta la llanura del Parán, que está junto al desierto. Si nos ubicamos bien, vamos a descubrir que esta área pertenece al sur de Jordania, al este del Mar Muerto, y esa es la región que ellos atacaron primero. Después vinieron y atacaron a la gente de Sodoma. Ahora, ¿cuál fue su propósito? Bueno, la Escritura lo aclara: recoger despojos de guerra, un gran botín. Eso lo vemos en los versículos 11 y 12 de Génesis 14. Dice que ellos vinieron y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra y todas sus provisiones y se fueron. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Ahora, cuando Abraham supo de esto, respondió inmediatamente. Génesis 14, versículos 14 al 16. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Esto nos habla acerca del norte. Dan se encuentra al extremo norte de Israel, muy cerca al sur del Líbano. Y yo he ido ahí 2 veces. Y hay algo tremendo ahí, porque la segunda vez que estuve ahí nos pudieron mostrar la puerta de Dan. Es una puerta que tiene como 4,000 años ahí, y la cual Abraham tuvo que atravesar para continuar con esta misión de rescate. Y en el versículo 15 dice que cayó sobre ellos de noche él y sus siervos y les atacó y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco. Ahora, en estrategia, el pueblo de Israel siempre ha estado a la vanguardia, aún desde los días de Abraham. Y aquí los vemos atacando a una fuerza militar muchísimo mayor, pero les cayeron de sorpresa. Y ustedes saben que el factor sorpresa les da una tremenda ventaja. Ahora, pongamos a pensar un poquito. Es fácil seguir a un ejército que acaba de tomar un gran botín, una gran riqueza, bienes, provisiones, los despojos de guerra, y ellos tenían mucho peso que llevar, que cargar, y encima estaban yendo con mucha gente que habían tomado cautiva. Aquí se nos dice que esta batalla terminó en Joba, cerca de la ciudad de Damasco. Eso es importante. La mención de Damasco aquí es clave. Versículo 16, Abraham recobró todos los bienes y también a Lot su pariente y sus bienes y a las mujeres y demás gente. Es tremendo porque cuando vemos el relato de Génesis 14 nos muestra que esta batalla terminó muy rápido. Es decir, Abraham les cayó encima de noche de sorpresa y recuperó todos los bienes y a toda la gente. ¿Cuáles fueron los resultados de la batalla? Los resultados de esta batalla, de esta victoria, tomaron lugar en un valle. Versículo 17, cuando Abraham volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Y aquí vemos que Abraham tiene un encuentro interesante con el rey de Sodoma. Pero qué tremendo fue Abraham, un hombre de Dios, porque ahí él demostró que estaba en una posición superior que el rey de Sodoma. No quiso aceptar nada de los bienes de Sodoma, que él había recuperado. Y aunque a él le correspondía
tomar el botín y los despojos de la guerra, no lo hizo, porque él puso a Dios como su fuente. Pero aquí, juntamente con este encuentro, tomó lugar otro encuentro, el cual fue muchísimo más trascendente. Fue con un personaje que la Biblia llama Melquisedec, versículos del 18 al 20. Entonces, Melquisedec, rey de Salem, que es Jerusalén, y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Esa es la primera mención en la Escritura acerca de esto, y esto está conectado con la redención. Y dice que Melquisedec lo bendijo, diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces vemos cómo Melquisedec bendijo a Abraham, y una vez más vemos cómo Dios recibe toda la gloria. Todos los cautivos habían sido liberados, todos los bienes habían sido recuperados, y en esta historia hubo, como acabamos de leer, una comida sacrificial presentada, pues Melquisedec trajo pan y vino en celebración de lo que Dios había hecho a favor de Abraham. Entonces, esto que está registrado en Génesis capítulo 14, obviamente necesita tener un reflejo en los días de hoy. Y escuchen esto: ninguna de las pasadas guerras de Israel corresponde a esta guerra. Sabemos que a lo largo de la historia Israel ha tenido muchas guerras, pero ninguna otra como esta guerra. Esta guerra que tomó lugar en Génesis 14 es única y prefigura un evento próximo a ocurrir, el cual veremos que está registrado en los capítulos 38 y 39 del libro de Ezequiel. Es tremendo lo que podemos encontrar aquí. Existen por lo menos 12 paralelos notables entre Génesis 14, lo ocurrido allí, y lo que va a ocurrir en Génesis 38 y 39. Así que vamos a en Ezequiel 38 y 39. Vamos a Ezequiel 38, versículos del 1 al 7. Entonces vino a mí otra vez Ezequiel la palabra del Señor diciendo: oh, hijo de hombre, pon tu rostro hacia la tierra de Magog, contra Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Profetiza contra él y di que así ha dicho el Señor Dios: he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Te haré dar vuelta, pondré ganchos en tus quijadas, te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes, todos vestidos espléndidamente, una gran multitud con escudos y defensas, llevando todos ellos espadas. Y aquí a partir del versículo 5 leemos la lista de los combatientes. Tenemos a Persia, que es el actual país de Irán. Tenemos a Cush. Recuerden que esto significa Etiopía en el hebreo, pero también algunos eruditos dicen que esto incluye al país de Sudán. Fut, que es el nombre antiguo para el país de Libia, Fut estarán con ellos, todos ellos con escudos y cascos. Estarán contigo Gomer y todas sus tropas, Bet Togarma, que es la casa de Togarma, de los confines del norte, con todas sus tropas, y muchos otros pueblos. Alístate y prepárate tú con toda la multitud que se te ha congregado, y sé tú su guarda. Otra traducción dice: sé tú su armador. Entonces, la mayor parte de eruditos al respecto señalan que esta invasión va a ser encabezada, va a ser dirigida por Rusia. Y no hay dudas al respecto de que Persia o Irán formará parte importante de este ataque contra la tierra de Israel. Y por eso sabemos que en la actual guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán no va a haber un cambio de régimen, porque todo en el tablero, en el escenario, el tablero del escenario profético, todo se tiene que acomodar para que la palabra profética se cumpla. Y aquí vemos que en el futuro Irán va a atacar nuevamente a Israel, solamente que va a venir bien acompañado. Entonces Turquía también aparece aquí representado por la casa de Togarma. Ustedes saben, Turquía pertenece a la OTAN, pero lo más probable es que los turcos se salgan de la OTAN y también se alineen con estas naciones que van a atacar a Israel. Ahora,
En el versículo 5 hemos leído algunos nombres que no son de la actualidad. Necesitamos entender que cuando Ezequiel escribió esto hace unos 2500 años atrás, estaba describiendo los pueblos que vivían en esas tierras con sus nombres antiguos. Y nosotros creemos que Rusia está implicada en esto porque en el hebreo, en el versículo 2, aparece la palabra Rosh. Y aquí hay otras componentes que dan a entender cuando leemos esto en los textos originales, como Mesec, como Tubal, como Moscú, como Tobolsk. Y hay personas que hablan mucho acerca de esto. Estamos viendo aquí que Rusia está implicada ahí y Moscú queda exactamente al norte de la ciudad de Jerusalén. Se dice que la nación principal que está detrás de esta operación militar es guarda de las demás, y una traducción dice que es la que les suministra armamento. Dice, sé tú su armador. Y Rusia es la nación que encaja bajo esta descripción, porque ellos definitivamente les han dado armamento bélico. Ahora, hemos hablado de los combatientes, pero hablemos acerca del escenario o del teatro de esta invasión, de esta guerra. Existen dos áreas mencionadas en la guerra de Abraham, en Génesis capítulo 14, que también se mencionan en esta guerra y aparecen en Ezequiel 39, el versículo 2 y el versículo 11. Te daré dar vuelta y te conduciré, te haré subir desde los confines del norte y te traeré a los montes de Israel. Y el versículo 11 dice, en aquel tiempo, yo daré a Gog lugar para sepultura allí en Israel, el valle de los que pasan al oriente del mar, y obstruirá el paso a los transeúntes, pues allí enterrarán a Gog y a toda su multitud, y lo llamarán Valle de Amón Gog. Y estos dos lugares son los montes al norte de Israel y el valle al este del Mar Muerto. Es fascinante ver que las dos áreas geográficas que nos hablan de la invasión del Génesis perpetrada por esta confederación de 4 reyes son el este del Mar Muerto y el norte de Israel. Es lo mismo, el mismo teatro o escenario de guerra. Ahora, ¿cuál es la razón de esta invasión de Ezequiel? En Ezequiel, estos invasores vienen para tomar despojos de guerra. Lo mismo que motivó a estos 4 reyes en Génesis 14. Ezequiel 38, versículos del 10 al 12. Así ha dicho el Señor Dios, en aquel día sucederá que subirán palabras a tu corazón, concebirás un plan malvado, dirás, subiré contra una tierra indefensa, iré a un pueblo tranquilo que habita confiadamente, todos ellos habitan sin murallas y no tienen cerrojos ni puertas. Esto será para tomar botín, para hacer saqueo, para volver tu mano contra las ruinas que han vuelto a ser habitadas, contra el pueblo que ha sido recogido de entre las naciones, el cual se hace de ganado y de posesiones y habita en el centro. Otra traducción dice, en el ombligo de la tierra. ¡Wow! Estamos viendo que esta invasión tomará lugar cuando Israel esté disfrutando de un tiempo de paz y de abundantes riquezas. ¿Qué me dice eso a mí? Eso me dice que Israel va a tener victoria sobre todos sus enemigos de alrededor. Y eso es lo que está ocurriendo en Israel hoy. Están siendo tremendamente prosperados. El otro elemento mencionado acá es que este ataque va a ocurrir durante un tiempo de paz en Israel. Esto significa que después de la guerra actual entre Israel contra Irán, Hamas, los hutíes, Hezbollah, la yihad islámica, etc., vendrá un tiempo de paz relativa para Israel, de modo que esta profecía se pueda cumplir. Así que lo que vamos a ver es que Israel seguirá prosperando tremendamente. Vamos a seguir viendo cómo Dios se va a mover a favor de ellos y ellos van a obtener una tremenda victoria sobre sus enemigos. Seguirán siendo bendecidos financieramente, económicamente, y vamos a verlos prevaleciendo sobre sus adversarios, porque Dios lo ha hablado. Ahora, después de este evento, cuando toda esta invasión termine, Israel recuperará un gran botín. Ezequiel 39:10. Así despojarán a los que los despojaron y saquearán a los que los saquearon, dice el Señor Dios. Así que otro elemento más que encontramos en esta profecía es que esta guerra termina muy rápido, como la de Abraham en Génesis. Y es aquí donde los puntos
se conectan. Y es que ahora nos toca ir a Isaías, el capítulo 17. Yo estoy convencido de que el evento descrito en Isaías 17 está ligado a la guerra de Ezequiel porque tiene que ver con la ciudad de Damasco. Ahora, es cierto, Siria no es mencionada en Ezequiel 38 y 39 como un participante de la invasión, probablemente porque no tendrá la capacidad para unirse. Nosotros sabemos que la nación ha quedado muy desgastada debido a las guerras civiles allí. Así que vamos a Isaías, el capítulo 17, el versículo 1. Esto aún no se ha cumplido. Profecía sobre Damasco. He aquí que Damasco dejará de ser ciudad y será montón de ruinas. Se dice que esta ciudad es una de las más antiguas habitadas. Y es cierto, Damasco ha sido conquistada muchas veces, pero nunca ha sido totalmente destruida. Isaías profetiza diciendo que esto va a ocurrir y describe el orden y cómo todo esto ocurre y añade cuán rápidamente. Isaías 17, versículos del 12 al 14. ¡Ay! Aquí hay un ay pronunciado. Multitud de muchos pueblos que harán ruido como estruendo del mar y murmullo de naciones que harán alboroto como bramido de muchas aguas. Esto significa que cuando haya una gran confederación de naciones viniendo en contra de Israel, y esto va a ser así como un gran estruendo. En Ezequiel dice como un gran nublado. Versículo 13, los pueblos harán estrépito como de ruido de muchas aguas. Pero Dios intervendrá, Dios los reprenderá y huirán lejos. Serán ahuyentados como el tamo de los montes delante del viento y como el polvo delante del torbellino. Y miren ustedes que aquí se definen los parámetros tanto del inicio como del fin de este ataque. En el versículo 14, y estoy hablando acerca de la invasión de Ezequiel 38 y 39, dice, al tiempo de la tarde, he aquí la turbación. Porque esta confederación de naciones vendrá contra Israel como nublado y va a ser una invasión masiva. Por eso dice, he aquí la turbación. Y eso empieza una tarde. Pero miren lo que dice la siguiente línea. Pero antes de la mañana siguiente, del día siguiente, el enemigo ya no existe. Esta confederación va a ser muy poderosa. Y luego dice Dios, esta es la parte de los que nos aplastan y la suerte de los que nos saquean. Esto es exactamente lo que nos dice Ezequiel 39. Y Dios le va a dar la vuelta al asunto porque Israel terminará despojándolos a ellos, recuperarán el botín. No fue así como terminó la guerra de Abraham en Génesis 14, con un botín, con despojos de guerra. Vemos cómo la historia se refleja. Entonces la culminación de la guerra mencionada en Ezequiel 38 y 39 ocurrirá rápidamente y en la vecindad de la ciudad de Damasco. Es muy posible que allí se dé la destrucción de Damasco. No conocemos los detalles, pero las dos historias están conectadas. ¿Y cuál va a ser el resultado de todo esto? Que la nación de Israel otra vez será súper bendecida por Dios. Y esto se puede leer en los últimos 5 versículos de Ezequiel 39. Así que Israel entrará en una nueva dimensión de bendición. Dios se va a glorificar tremendamente en todo el mundo. Y miren lo que dice aquí en Ezequiel 39, versículos 21-22. Entonces pondré mi gloria entre las naciones y todas las naciones verán mi juicio que habré hecho y mi poderío que habré impuesto sobre ellas. Porque Estados Unidos no va a venir en ayuda de Israel en esta invasión. Ninguna nación árabe alrededor los va a ayudar. Ellos mismos van a ver cómo Dios interviene sobrenaturalmente y destruye a sus enemigos. Y eso va a ser notorio, va a ser un tremendo testimonio de que hay Dios en Israel. Y eso va a traer al pueblo judío a un nuevo fervor, un acercamiento a su Dios, al Dios del pacto. Versículo 22, de aquel día en adelante sabrá la casa de Israel que yo soy el Señor su Dios. Y si seguimos leyendo en la parte final de Ezequiel 39, vamos a encontrar una inmigración masiva de judíos viniendo de todas las naciones a su tierra. Leamos esto a partir del versículo 25 al 27. Por tanto, así ha dicho el Señor Dios, ahora restauraré de la cautividad a Jacob, tendré misericordia de toda la casa de Israel y mostraré mi celo por mi santo nombre.
Olvidarán su afrenta y toda la infidelidad con que fueron infieles contra mí, cuando habiten en su tierra con seguridad o en seguridad y no haya quien los espante. Cuando yo los haya hecho volver de los pueblos, los haya reunido de las tierras de sus enemigos y haya mostrado mi santidad en ellos a vista de muchas naciones. Eso es lo que va a ocurrir después de esta guerra y después de esta tremenda victoria que será resultado de la poderosa intervención sobrenatural de Dios. Y hermanos, esto va a ocurrir muy pronto. Aproximadamente la mitad de todos los judíos de todo el mundo viven en Israel actualmente. Eso significa que todavía falta que varios millones regresen a la tierra que Dios les dio por juramento. Es interesante ver que en el libro de Jeremías se habla acerca de un segundo éxodo, en el cual Dios los va a traer del norte y también dice de las costas. Y las mayores poblaciones de judíos en el mundo se encuentran en ciudades costeras, sea en el país de Rusia, o sea en Miami, en el sur de Florida, o en Los Ángeles, Chicago, Nueva York, Houston, en Buenos Aires, o en alguna otra ciudad costera en el mundo. Pero la profecía es clara: los judíos van a volver a su tierra de todos estos lugares en el mundo. Y ellos, en cierto sentido, están cautivos fuera de su tierra, están dependiendo de sus negocios y todo eso, pero hay algo, hay un imán dentro que los jala para que vuelvan a la tierra de sus padres Abraham, Isaac y Jacob. Así como Abraham en la guerra de Génesis 14 recuperó a los cautivos y los trajo de vuelta a su tierra, de igual manera en la guerra de Ezequiel Dios traerá de vuelta a la tierra de Israel a todos los judíos que se encuentren en las demás naciones. Otro elemento más que descubrimos acá, en este paralelo o en este reflejo, es que en Génesis 14 hay una comida sacrificial, la cual tomó lugar con Melquisedec, porque él trajo pan y vino. Y también habrá una en Ezequiel 39, 17, y tú, oh hijo de hombre, así ha dicho el Señor Dios, di a las aves de rapiña, a las aves de toda especie y los animales del campo, júntense, vengan, reúnanse de todas partes al sacrificio que hago para ustedes, un gran sacrificio sobre los montes de Israel, comerán carne y beberán sangre. Así que esta comida sacrificial incluirá los cuerpos de los invasores, ¿no? El pan representa el cuerpo y el vino representa la sangre. Entonces todo eso es fascinante, porque estamos viendo que existen unos 12 diferentes paralelos entre ambas historias. Como dije, los cautivos son librados en ambos lugares, hay grandes despojos en ambas guerras, el teatro de operaciones de ambas guerras es el mismo en ambos lugares. La ciudad de Damasco está involucrada en ambas guerras. Ambas guerras ocurren en medio de un tiempo de paz en Israel. Dios es glorificado en ambos pasajes y en Ezequiel es magnificado en todas las naciones. Así que en esta secuencia de Abraham tenemos un paralelo tras otro, un reflejo tras otro. Y como estamos viendo, esto tiene un cumplimiento futuro, pero bastante cercano. Y yo creo que todo esto va a ocurrir muy pronto, antes del rapto de la iglesia. ¿Y con qué autoridad puedo decir yo esto? Sencillamente por el orden de eventos estipulado o establecido por estas secuencias del Génesis. Recuerden, Dios revela el fin desde el principio, pero lo hace en orden. Así que esta es la séptima secuencia. La secuencia de Abraham, que es en esencia una secuencia de bendición. Recordemos, él entra en la tierra prometida, recibe una bendición que afecta a todo el mundo, una bendición de carácter universal para todas las familias y naciones de la tierra. Luego tiene conflictos con Egipto, luego con los que capturaron a Lot, pero prevalece con superioridad. Luego se vuelve rico en 3 diferentes áreas, en ganado, oro, plata, y esto se refleja en la actual riqueza de Israel en su agricultura, tecnología y gas natural. Hemos visto también a Abraham derrotando a una fuerza inmensamente mayor y superior y obtiene un tremendo botín y obtiene despojos de guerra. Y por medio de Abraham y su descendencia, Dios es glorificado en todo el mundo. Así que todo lo que vemos en esta secuencia es tremendo, es fascinante. Las cosas que están ocurriendo en nuestros días y las que están por ocurrir en nuestro tiempo es algo tremendo. Entonces, respondiendo a la pregunta que la Biblia nos hace en Eclesiastés capítulo 1, versículo 9, ¿qué es lo que será? Lo que ya fue, porque Dios declara el fin desde el principio.
Oremos. Padre, gracias te damos por las maravillas de tu ley. Te damos gracias por tu programa o panorama profético, el cual, Señor, tú has escondido. Honra de Dios es encubrir un asunto, pero gloria del Rey es escudriñarlo. Y gracias por esa honra que tenemos de poder entrar en tu palabra y descubrir esos paralelos y cómo lo de Génesis se refleja maravillosamente en el libro de Apocalipsis y en los últimos tiempos, tocando los días en los cuales estamos viviendo actualmente. Padre, gracias, porque tu palabra es la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en mirar atentamente, en estudiarla, nos aferramos a ella sin ningún tipo de especulaciones. Gracias, Padre, porque esto nos da a nosotros seguridad. Así que no nos alarmamos, no tenemos ningún temor y no nos dejamos engañar. Toda la gloria y la honra sean para ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y si alguno está viendo este video y aún no ha tomado una decisión para recibir el regalo de la salvación, deben saber que Evangelio tiene que ver con buenas noticias. No tienes por qué morir en tus pecados, no tienes por qué seguir siendo una persona perdida. Jesús vivió una vida ejemplar. Jesús fue a la cruz como nuestro cordero, nuestro sustituto. Él cargó nuestro pecado, siendo Él inocente, para que tú y yo seamos absueltos, seamos perdonados. El justo murió por los injustos. Eso se llama sustitución. Y Jesús dio su vida para que la tuya no se pierda. De tal manera que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, dice la Biblia. Así que si tú quieres ahora recibir perdón de pecados y el regalo de la vida eterna, si quieres ser cambiado en una nueva persona y tener al Hijo, el que tiene el Hijo tiene la vida, el que no tiene el Hijo no tiene la vida, entonces solamente haz esta oración conmigo de todo corazón para que puedas ponerte a cuentas con Dios. Repite conmigo: Dios del cielo, reconozco que he pecado contra ti, acudo a ti, te necesito. Dios, reconozco que enviaste a Jesucristo. Jesús, invoco tu nombre. Creo que tú fuiste a la cruz, tomaste mi pecado y creo que el Padre te resucitó de entre los muertos. Y por la fe en ti ahora yo recibo perdón de pecados y herencia, la herencia de la vida eterna. Gracias te doy por todo en el nombre de Jesús. Amén y amén.